Aleluya. Seis. Estamos preparados. Y tiene lo que dice Lucas 28, 5, 6, 21. Lucas 20, Lucas 21, 5. Las señales en el sol. A causa de falleciendo los hombres. Entonces, en la ver de estas cosas, erguíos, vuestra acción está cerca. También les digo, cuando ya brotan viéndolo, vosotros mismos cerca también. Saber que está cerca el pero carguen. Porque como un lazo vendrá sobre el hato, dando que parte que vendrán a estar en pie del hombre. Saben que es un tema central. Si hacemos un paso en todas las escrituras, constantemente va día del Señor, día de su vida. Paso por escrituras. El apóstol Pablo, por ejemplo, hablaba mucho. Saben que carta que fue en el año 50, Pablo se lo escribe a los tesalonicenses, iglesia joven, y él inmediatamente les escriben porque
ellos habían entrado en una acción. Pablo les hablaba de pronto y pasaba con aquel con Cristo. Pablo les declara que los que saben que en los evangelios se habla sobre, por ejemplo, en Mateo 24. ¿Conocen Mateo 24? Mateo 24 es muy conocido. Habla que estaban los en el Monte de los Olivos y enfrente de los Montes de los Olivos estaba el templo que construyó Herodes. Era una muy linda en ese tiempo. Y entonces el Señor le empieza a decir que todo eso iba a ser destruido. Siempre los apóstoles dijeron, entonces el Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a ser su venida? ¿Cuándo va a ser las señales? ¿Saben que hay señales de Cristo? Le da señales, le habla de cómo iba a ser la sociedad en ese tiempo, que iba a pasar hambre, bueno, guerra. Quien le habla del hombre de pecado, el anticristo. Después de que y después Apocalipsis bien habla de la venida del Señor, lo habla que el Señor viene con todo un ejército celestial en la batalla de Bueno, saben que cuando habla de la venida del Señor, emplean la venida viene de una palabra en griego que se llama parousia. Quiere decir esa palabra griega, una aparición para quedarse visible. No es que va a ser como un fantasma, dice que todo ojo va a ser una aparición, dice que es para quedarse. Por ejemplo, dice que cuando, por ejemplo, somos arrebatados, teólogos dicen que eso quiere decir como que vamos a ser como cortejados al Señor en su... Bueno, va a haber una serie de cosas que van a suceder. Es muy extenso el tema del Señor. Pero, por ejemplo, vamos a ir a Hechos 1:1, porque el Señor mismo, Hechos 1 del 6 al 11. Tengo acá un montón de texto, pero yo creo que de lo que voy a decir, ya la voy a dejar porque en otra predicación, pero es interesante. Saben que la venida del Señor muchas veces se ha usado para transmitir miedo. Recuerdo que pasaban películas y, viene el Señor, los aviones se caen porque uno se los lleva y bueno. Pero la venida del Señor tiene otra finalidad, alentarnos unos a otros, fortalecer nuestra fe. También predicar el Evangelio, predicar las buenas noticias. Esto tiene que motivar aquellas iglesias que predican sobre la venida del Señor, son iglesias que son más motivadas a predicar el Evangelio. Porque vieron cuando el arca de Noé estaba predicando, diciéndole, viene un diluvio, y decían, pero ¿de qué está hablando? Un diluvio si jamás llovió sobre la tierra, ¿qué es esto? Y predicaba y nadie se convirtió, pero dice que en los últimos tiempos
también el Evangelio se va a predicar en todas las naciones. Y por eso Dios está despertando una pasión evangelística en todos lugares. En todos lugares se está despertando una ansia por predicar el Evangelio. Tú no necesitas que se levante una campaña para predicar el Evangelio. Tú puedes predicar ahora mismo cuando salís, le predicas a cualquier persona que se acerque, que Dios te la ponga. Y eso es el verdadero evangelismo. Cuando tú predicas tú personalmente el Evangelio. No necesitamos que nos vengan a decir y nos vengan a mostrar grande campaña, aunque es lícito y es bueno, pero nosotros mismos, nuestra comunidad donde nos rodea, podemos predicar. Y decirle, ¿sabes que Cristo viene? Y que Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Pero miren lo que le dice Jesús en Hechos, del 6 al 11. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Era la pregunta del momento. Estaban inquietos por eso. Y les dijo, no toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en sola potestad, pero van a recibir poder cuando haya venido vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fueron alzados. Le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Miren lo que dice aquí. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así va a venir. Es la parusia. Este pasaje nos enseña de una perspectiva misionera que tiene la iglesia, porque le dijo, prediquen, dice, ustedes me van a ser testigos. Pero también en el 11 nos habla de un futuro escatológico, de que Cristo va a venir. Ahora, la pregunta del millón. No, un millón no. La pregunta, ¿a qué viene? ¿A qué viene Cristo? Porque todos decimos, sí, viene Cristo. Pero ¿saben que Cristo eh, no viene porque sí? Dice Primera de Pedro, si hay alguien, por ejemplo, viene un vecino, te pica la puerta, a vos, Carlos, te pica la puerta a tu vecino, o me pica la puerta a mí, y dice, escúchame, yo sé que sos evangelista, y ustedes hablan de que Cristo viene, y escúchame, contame, pero ¿para qué viene? Y entonces, dice Primera de Pedro 3:15 que el Nuevo Testamento nos exhorta a estar preparados para dar el logo de nuestra esperanza. Tenemos un sentido lógico y teológico. ¿Y por qué? ¿Para qué viene? Primera de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué tenemos que dar? Razón.
No me gusta que se calle. Un gloria a Dios de vez en cuando es bueno. Entonces la pregunta es, ¿a qué viene Cristo? Yo en esta mañana le voy a decir 6 razones, ¿vale? ¿Y cuáles son las 6 razones por las que viene Cristo? En primer lugar, Cristo viene a reinar. Su venida es la venida de su reino. Saben que el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. ¿Ustedes piensan que Dios va a dejar todo así al azar? A él le pertenece la tierra y todo lo que él habita. Él viene al reinar. ¿Se acuerdan la oración de Jesús, la oración modelo que Jesús dio? Que nos enseñaba a orar. Decía, venga tu reino aquí en la tierra como en el cielo. ¿No? Venga tu reino, la tierra. Por ejemplo, ¿qué pacto había tenido Dios con el rey David? Iba a tener un reino eterno. Ese reino venía del linaje de Cristo. Y Cristo viene del linaje de David. Y el Señor viene en primer, porque Él es el rey. Él es el rey de todas las cosas. Y por ejemplo, el ladrón de la cruz, ¿qué le dijo el ladrón de la cruz a Jesús? Acuérdate de mí cuando venga tu reino. Acuérdate de mí cuando venga tu reino. El ladrón de la cruz y Jesús le dijo, no, no, no. Y Jesús le dijo, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a dar algunos textos, no todos los vamos a buscar, pero esto dice, para dar textos bíblicos, dice primera de Timoteo 6, del 14 al 16. Guardes el mandamiento sin mácula, reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo Pablo a Timoteo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, al que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre uno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual se ha honrado el imperio siempre eterno. Amén. Después dice, tengo varios textos, pero no vamos a leerlos todos. Dice en Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho a nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de herrero, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Pablo le dice a Timoteo en 2:12, dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, a él también le negará. Dice en Apocalipsis 19, del 11 al 16, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Y sus ojos eran como llama de fuego,
y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y dice el 16 para terminar, dice, y su vestidura en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Viva el Rey! Dice que el Señor se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, siendo obediente hasta la cruz, por el cual Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, en el cual van a confesar que Jesús es el Señor. Todos los que están en el cielo, todos los que están en la tierra y todos los que están debajo de la tierra van a proclamar y se van a arrodillar y van a decir: aquí está Jesús, es Señor de señores. Dice que el séptimo ángel, después en Apocalipsis, dice, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino es el mensaje central de la primera venida de Cristo y el secreto del sentido de su misión, según los evangelios. Él nos exhorta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y a orar para que el reino de Dios venga y que se haga la voluntad de Dios. Venga tu reino. ¿Y cómo tiene que ser esta predicación que predicamos? Si es un rey. ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Acercaos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje tiene que ser: Cristo te va a prosperar, Cristo te va a llenar los bolsillos, vas a ser el hombre más feliz de tu vida. No, vengan a Cristo, porque es el Rey. Él es el Rey, Él es el dueño de todas las cosas. Él nos hizo a Él y tú le perteneces a Él. Aunque tú estés alejado de Dios, tú le perteneces a Dios porque eres propiedad de Dios. Como dice el Salmo 24, mía es la tierra y todos los que en Él habitan, y yo soy el Señor. Y Él no viene a dejar las cosas al azar. Él tiene un propósito en todo. A veces pensamos que Dios va a dejar acá la tierra y se va a olvidar de todo y va a dejar todo al azar. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y de propósitos. El segundo motivo por el cual viene Jesús en su aparición, Él viene a triunfar. En realidad no viene a triunfar. Él ya triunfó en la cruz del Calvario. Pero Él le viene a decir a todas las huestes de maldad, a los seres espirituales, a las potestades, a los demonios y al mismo Satanás, que ya está vencido y que el triunfo ahora se va a ejecutar y se lo va a mostrar. Cuando Jesús fue tentado
en el desierto, ¿qué le pidió Satanás? Adoración. Satanás quería adoración. ¿Y qué quería a cambio de la adoración? Que le entregara, yo te entrego todos los reinos de la tierra, pero quiero que me adores. Y el Señor le contesta con una palabra que dice no, le contesta con la palabra de Dios. El Señor le viene a decir ahora a Satanás que Él es el rey y que Él triunfó sobre el pecado en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús dijo, consumado es, en la cruz le dijo, consumado es. Él estaba diciendo, la obra ya triunfé en la cruz del Calvario. Y Él viene a ser el triunfador. Dice que las puertas del Hades, dice que cuando, yo para decir, pero cuando el Señor se acerca a los discípulos, estaban ahí conversando, entonces Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen, bueno, el profeta, otros Juan el Bautista, otros otra cosa. Y Pedro que dijo, tú eres el Cristo. Y le dijo, bienaventurado es Pedro. No te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te doy la llave del Hades, le dice a la iglesia. Y Jesús viene a decirle a Satanás que las llaves las tiene él, del mismo. Él ya venció en la cruz del Calvario. Y que somos, dice la Escritura, que somos más que vencedores. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, del 7 a 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Yo me imagino que el Señor cuando venga va a ver tanta gloria, tanta magnificencia, que el enemigo no va a poder estar ni verlo de la gracia, de la santidad, de la gloria de Cristo. ¿Se acuerdan en el monte de Sinaí? Dice que el pueblo no se quería acercar al monte porque tenía miedo y no podían soportar la gloria, porque ellos no podían estar de pie ante la gloria del Señor. Y dice que el rostro de Moisés era blanco, era resplandeciente. Imagínense la presencia de Jesucristo. La misma presencia de Jesucristo va a combatir todas esas huestes de maldad, esa hueste de oscuridad. Nadie va a poder resistir ante su presencia, ante tanta majestad. Dice que matará con el resplandor. Después, 1 Corintios 15, del 24 al 25, dice, Pablo le dice a la iglesia, ¿vieron que Pablo hablaba mucho de la venida de Cristo? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de su. Después Colosenses 2. Colosenses 2, del 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contrario, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados,
a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Cruz. Cristo viene a triunfar. En realidad le viene a decir, ya estás vencido. Por eso dice la Biblia que Pablo le decía, somos más que vencedores. Dice, ni la muerte, ni principado, ni potestad de nadie nos va a separar del amor de Cristo. El Señor viene a reinar, viene a triunfar. Pero el tercer punto, ¿por qué viene Cristo? Porque es bueno que lo sepamos. El Señor, el tercer motivo, viene a juzgar. Porque Él es el juez justo. Él es el juez justo. ¿Cuántos hoy día ven la televisión y ven los medios de comunicación y dice, justo? ¿Qué injusto que es esto? Tantas injusticias que hay, tanto soborno, cuántos intereses de por medio. Pero si Cristo es el Rey y Él es el dueño del reino, entonces ¿cómo tiene que ser la justicia justa? Y Él dice que viene a juzgar. Y dice en Mateo 25, no voy a leerlo todo porque es extenso. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cuándo? Venga en la venida. Y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahora, Dios va a hacer muchas cosas. No me pregunten a mí cómo lo va a hacer. Ya hasta ahí no llego. Pero yo creo que Él es poderoso para hacerlo. Y se reunirán delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, ¿quién va a decir? El rey dirá a los de su: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Bueno, después dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed. Entonces le preguntaron, ¿cuándo lo hicimos? Entonces dice en el 41, entonces dirán también a la izquierda, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y los ángeles. Entonces el Señor viene a poner justicia, justo. Dios es un Dios justo. A veces no es cuestión de que nosotros entendamos o no entendamos la justicia de Dios. Nosotros nunca vamos a entender la mentalidad pero Dios es justo. Y Él va a establecer justicia. Y va a venir a preguntarnos, ¿qué hiciste con el Hijo de Dios? ¿Qué hiciste con el Rey? Dios nos dio libre albedrío. Pero bueno, eso no nos exime de que tengamos que dar cuentas. Los que no conocen a Cristo dicen, ¿qué hiciste con tu vida? Entonces, bueno, el Señor Jesús emplea simbologías para explicar algo de lo que va a hacer, porque si Él nos explicara realmente lo que va a hacer, no vamos a entender. Pero el Señor nos rebaja a relatarnos algo para que nuestra mente humana pueda entenderla. Pero Él viene a reinar, Él viene a triunfar y Él viene a hacer justicia. Porque Él es el justo, el Rey justo. Y dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, dijo Jesús. Y la iglesia tiene hambre y sed de justicia. Yo a veces digo, Señor, veo los niños
en el África muriéndose y gente tan adinerada y explotándolos. Digo, Señor, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto soborno, Señor? Señor, esto no puede suceder. Me decían lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en otros países. Bueno, sabemos que es todo a causa del pecado, ¿no? El corazón del hombre, tu corazón y el mío, está corrompido. Señor, tenemos hambre, la iglesia tiene hambre y sed de justicia de Dios. Dice en Hechos 17:31, voy a leer este solamente, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los con haberlo levantado de los muertos. Dice en 1 Corintios 6, ¿no sabes que los santos has de juzgar al mundo? Le está hablando a los corintios Pablo. Miren si Pablo no hablaba de la venida de Cristo. Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, soy indigno de juzgar cosas pequeñas. Estaban peleando por tonteras y Pablo los baja. ¿Y saben el cuarto motivo por el cual viene Cristo? Por el cuarto motivo que viene Cristo, Cristo viene a resucitar a los creyentes muertos en Cristo y a transformar a los que viven en la hora de su venida. Dice que el Señor va a transformar, dice que en 1 de Tesalonicenses 4 al 16 dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice que en un momento dado vamos a ser transformados. Aquellos que han muerto en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Ahora resucitarán como Lázaro. La pregunta. ¿Van a resucitar como Lázaro? No. Van a resucitar con un cuerpo nuevo, porque Lázaro se volvió a morir. Dice que tenemos transformados. Dice que el Señor mismo, dice con voz de ángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos transformados. Y Dios va a poner un nuevo cuerpo en nosotros. Dice Pablo, amén. Dice Pablo que es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible. El Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros somos una nueva creación. El Señor ha puesto un nuevo ADN. Ahora dice que somos transformados ¿hasta qué día? Hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuándo es el día de Jesucristo? El día que Él venga. Y seremos transformados totalmente. El Señor va a terminar, dice que el que empezó la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y ahí el Señor va a terminar con la obra nuestra.
Nos va a dar un nuevo cuerpo. Vamos a estar sin pecado, qué bueno. No vamos a estar sin envidia, sin celos, sin insultar a nadie. Vamos a tener una mente limpia. Vamos a poder alabar a Dios. No va a haber tristeza, no va a haber dolor. El problema que estamos sufriendo es el pecado. Por eso dice que el anhelo de nuestro cuerpo es ser revestido con lo nuevo. No, ¿te enteraste? Cuerpo, vas a ser resucitado, vas a ser transformado. El Señor va a terminar la obra que hizo en nosotros, empezó en nosotros. Dice en Primera de Corintios, dice que, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¡Wow! Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Y el Señor no solo viene a transformarnos, sino dice que hoy viene a estar con nosotros. El quinto punto es que Cristo viene a estar con su iglesia, a estar con cada uno de nosotros. Dice en Juan 14, 2, 3, dice que Jesús le dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. También en el pasaje que leímos anteriormente, que Cristo nos resucitará y también nos transformará, dice que estaremos siempre con el Señor. En Primera de Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Estaremos siempre con el Señor. El sexto punto: ¿por qué viene Jesús? Vamos a buscar Efesios 9, no, Efesios 9 no existe. 1:9. Cristo, el sexto motivo por el cual viene Cristo viene a culminar la historia humana cósmica. Dice que en Romanos dice que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice que la creación gime dentro de nosotros, está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y Pablo escribe a Efesios, dando a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Le voy a dar una explicación de lo que significa esto. Todas las cosas, dice que el Señor va a unir todas las cosas bajo sus pies. Saben que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, ¿no? Dice la Escritura, y son de Él.
Y él viene a someter todas las cosas bajo su reinado, porque de él son todas las cosas. Entonces dice, todas las cosas era una forma, el comentarista Juan Stam dice, todas las cosas era una forma de decir el universo en griego. El verbo reunir aquí significa recapitular, encabezar todo, juntar todo en su pleno sentido, resumir todo en una síntesis final. La venida de Cristo va a culminar en su significado definitivo todo lo que ha sido el mundo y la historia, porque Él es el alfa y la omega. En la venida de Cristo Dios va a recapitular todo en la persona de Él. Él es el alfa y la omega. ¿Saben lo que le dijo Pedro a aquellos que habían creído en Él? En Hechos 3, 19, 21 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba arriba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. Estas son frases de plenitud. La historia que Dios ha iniciado con la creación, en cuyo centro Dios puso a su propio Hijo, no va a terminar en un colosal fracaso. El pecado es un fracaso, pero no la creación ni la historia. Bajo Cristo la historia va a realizarse en plenitud, con este refrigerio y esta restauración de todas las cosas que nos permiten la palabra de Dios. Jesús viene a hacer todas las cosas nuevas. Dice que, en Apocalipsis dice que, Juan dice, vi cielo nuevo y tierra nueva. El Señor viene a hacer algo extraordinario. Y cuando te pregunten, escúchame, ¿para qué viene Cristo? No, porque viene que nos escapamos y ahí tenemos la oportunidad de predicarle. Él es el rey, Él es el dueño. Y si yo soy el dueño de algo, entonces me pertenece. No sé si todos conocen al Señor Jesús hoy aquí, pero el Señor te invita a tomarlo a Él como el rey, como el dueño de tu vida. No sé si hay alguno que quiera decir, yo quiero que Cristo sea mi rey, que Cristo sea mi Señor, porque yo quiero estar de pie en la presencia de Dios ese día. Miren lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 3. Pedro, Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como
en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo, tierra y la. Y acá nos hace una reflexión, Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa vida, esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, que dice, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora. Dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado en él, irreprensible, en paz. El Señor nos está pidiendo a esta iglesia ahora un nivel más alto de santidad, un nivel más alto de limpieza, un nivel más alto de limpieza. Dice que el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. ¿Saben que la arruga, cuándo se forma la arruga? Cuando yo me siento mal en un vestido, ¿no? O en una ropa y estoy mal posicionado. Entonces el Señor quiere, ¿cómo no vas a...? Si las cosas que hay aquí no valen para nada, te está diciendo el Señor. ¿Cómo no vamos a vivir en santa manera de vivir? Agradándole en todo. La verdad que después Jesús en Apocalipsis hace un llamado en el capítulo 22, 11 dice, el que es injusto, 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Cómo debemos de esperar la venida de Cristo? Algunos menosprecian la santidad, pero sin santidad no vamos a poder ver al Señor. Dice que el Señor está buscando santidad en nosotros. El 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. El Señor nos va a recompensar algún día. No te va a recompensar el pastor, ni yo, ni nadie. Te va a recompensar el Señor. No esperes nada de los pastores porque vamos, está frito. El Señor te va a recompensar Él, que es lo mejor. Si tú eres fiel y haces las cosas en secreto, sin hacer tanto alarde ni... El Señor es justo, Él va a venir a juzgar porque Él es justo y el Señor también va a hacer justicia. El Señor va a recompensar, dice. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Él es el que inició la creación. Y la historia comenzó con Cristo, con Jesús, porque dice que el Espíritu de Dios y el Padre y el Hijo se movían en la creación. Y Él va a culminar la historia, Él mismo, Jesús, va a culminar la historia. Y Él va, porque dice que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Va a ser el que va a cerrar el telón de toda esta historia, hermano.
Toda esta historia se va a cerrar con Cristo cuando venga. En la mejor mano que puedes estar ahora, en la mano de Cristo. No hay otra mano mejor. Nadie me separará del amor de Cristo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de ¿qué? ¿Qué pasaba con el árbol de la vida? ¿Qué le dijo cuando Adán había pecado? Puso ángeles con espada de fuego para que nadie tenga derecho al árbol de la vida. Pero ahora en Cristo nosotros tenemos derecho al árbol de la vida. ¡Aleluya! Tenemos derecho. Dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Está hablando de la gran Jerusalén, que Dios está preparando las moradas para nosotros. Malos perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo soy Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz de David. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El Señor está llamando, haciendo el último llamado en las Escrituras. El que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. ¿Tú tienes sed de Dios? ¿Tienes sed de Cristo? ¿Sabes que puedes tomar gratuitamente? Te puedes arrodillar en tu cama y decirle, Señor, necesito beber de ti, necesito de tu agua, hoy me siento seco, hoy me siento que me necesito, quiero esa agua gratuita, Señor. Quiero estar en pie cuando tú vengas. Y Juan dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria. Aleluya. Ahora tienes argumento para decir a los demás, cuando predique de Cristo, ¿por qué viene Cristo? ¿No? ¿A qué viene Cristo? Viene a reinar. Él viene a triunfar. ¿Qué más? Él viene a juzgar. Porque el juez es justo. Él viene a resucitar a sus hijos, a los que han muerto en Cristo y a reunirse con nosotros. Y Él viene a terminar la historia, a someter todas las cosas bajo Cristo, como dice Efesios. Así que, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos.